Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Shabbat Shalom, amados. Gracias por estar aquí conectados en línea, en vivo, en directo. Familia Amén. del Señor. Aleluya. Dios me lo bendiga grandemente. Deseamos que a pesar de las circunstancias que nos toca vivir este tiempo, estén pasando lo mejor posible. Deseamos que usted tenga ese tiempo para poder tener comunión con el Señor y que realmente pueda llegar a alcanzar los propósitos de Dios para su vida. Sabemos que es un tiempo quizás de mucho agobio porque claro, ya prácticamente son 2 semanas enteras, 15 días. ¡Wow! 15 días encerrados. Y estoy pensando en ese vídeo que vimos antes de la gente saliendo, llegando al culto. Aleluya. Así. Amén. Nunca nos vamos a alegrar tanto de poder llegar a la iglesia. Gloria a Dios. Así que gloria a Dios porque estamos en ese tiempo donde a pesar de las circunstancias podemos seguir estando congregados a través, aunque sea de estos medios, pero gloria a Dios por estos medios que tenemos que podemos estar todos juntos. Así que yo alabo al Señor por sus vidas. Gracias por estar aquí. Gracias por pertenecer a esta familia tan linda, tan hermosa que tenemos en Cristo. Nos sentimos los pastores más agradecidos, los pastores más alegres por tener una congregación, unos hijos espirituales como ustedes. Gracias por estar ahí. Sepa que les amamos, que les extrañamos muchísimo. No sabe cuánto extrañamos sus abrazos, sus risas, de poder estar presente, aunque muchas veces hablamos por teléfono, pero no es igual, ¿verdad? Así que esperamos y oramos que Dios ponga su mano sobre esta tierra y podamos verdaderamente ver la sanidad y que podamos acortar el tiempo. Están diciendo que para después de Semana Santa y simplemente es algo profético, es algo que está ocurriendo y que fue escrito ya. Lo que tenemos que entender y debemos ser, como dice la palabra, entendidos en los tiempos de Dios. Es que la Pascua es una fecha muy importante porque la Pascua fue el día en que su pueblo, el pueblo de Israel, fue libertado, fue libre de la esclavitud en Egipto. También fue el momento en que se mató el cordero, se pintaron los dinteles de la puerta con la sangre de los corderos y eso trajo que el espíritu de muerte pasara por encima. Y el hecho es que el pueblo de Israel vivió mientras el pueblo de Egipto falleció. Así que los primogénitos fallecieron. Así que fíjese qué importante que hayan puesto, no es por casualidad que hayan puesto que el final de este tiempo sea para después de Semana Santa. Yo creo firmemente que va a ser un tiempo profético, un tiempo donde vamos a ver la mano de Dios. Y como decía antes, nunca seremos más igual. La iglesia nunca más será igual. La iglesia no será más pasiva. La iglesia será una iglesia avivada. La tierra, cuando después de todo este tiempo, va a ser la primera que va a levantar su mirada al Señor y van a creer que Jesús es su Señor y su Salvador. Yo lo creo. Yo creo. Muchos dirán, no, viene una grande recesión, mucha gente está en el paro, viene mucha crisis. Bien, eso es lo que el ojo terrenal ve, pero el ojo, aquel que está puesto su mirada en las cosas del cielo, estamos viendo que después de este tiempo viene el mayor avivamiento y el mayor derramamiento del Espíritu Santo sobre la tierra. El Espíritu Santo cubrirá de su gloria toda la tierra. Amén. Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen ahí conmigo? Aleluya. Gloria a Dios. Quiero compartir esta tarde de Shabbat la palabra que hace tiempo el Señor puso en mi corazón y es una de las palabras de los versículos más conocidos de toda la Biblia. Todo el mundo lo conoce. En la escuela dominical, la primera vez que entra un niño, lo primero que aprende es este versículo. Y queremos esta noche compartir esta palabra. Y tenemos que tener claro que la obra que Jesús vino a hacer esta tierra fue a salvarnos. La obra que Jesús vino a esta tierra fue para perdonar todos nuestros pecados. Y por ende, ese perdón de pecados lo tenemos a través de una obra maravillosa que usted y yo jamás hemos podido hacer ni llegaremos a hacer. Esa obra no es otra que la que
su Padre, nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, entregó a su Hijo amado por amor hacia nuestras vidas. El versículo del cual estoy hablando es un versículo que dice tantas cosas en tan poco. Dice tantas realidades en tan pocas palabras, en tan pocas frases, que quiero compartir y podamos meditar, porque es una palabra que va a traer entendimiento, más aún va a ampliar nuestro entendimiento a aquel versículo que todos recitamos, que todos conocemos. Es el famoso versículo de Juan capítulo 3, verso 16. Juan capítulo 3, verso 16. Si me acompañan a las escrituras, podemos leerlos todos juntos. Doy un poquito de tiempo para que pueda ir a por sus libretas, sus Biblias, sus bolígrafos. Como saben, siempre les animo a que puedan tener esos apuntes. Es importante que usted tome apuntes de todo lo que Dios esté hablando en este tiempo. Usted apunte lo que sus pastores le hablen, sus líderes hablen al momento de las células, lo que Dios está hablando a sus vidas en este tiempo, lo que Dios está ministrando a su corazón, aún en la soledad, aún en su intimidad con el Señor, ahí en su habitación, cerrada la puerta. Tome notas de todo lo que Dios está haciendo. ¿Sabe? Hay poder. Usted quizás no entienda lo que Dios está hablando a su vida en este momento, pero de aquí a X tiempo, a X años, se va a dar cuenta realmente de que Dios tiene palabra precisa. Y quizás después de un tiempo usted vuelva a repasar sus notas y se va a quedar sorprendido de lo que Dios comenzó a hablar a su vida en ese tiempo que quizás usted no le dio importancia, pero que anotó y que hoy pueda ver que realmente Dios está hablando. Dios está hablando. ¿Cuántos saben que Dios habla? Amén. Así que vamos a ese versículo de Juan capítulo 3, verso 12. Juan capítulo 3, verso 12. Amén. Aleluya. Dice, porque de tal manera, Juan capítulo 3, verso 16. Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! Qué versículo tan poderoso, porque aquí encierra todo el plan de salvación de nuestro Padre Celestial. En estas pocas palabras podemos resumir todo el Evangelio. En estas pocas palabras podemos resumir todo lo que tenía Dios en su corazón, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Pero para poder entender estas palabras, tenemos que irnos realmente a lo que es el contexto. El contexto de este capítulo 3. Comienza diciendo este capítulo 3 que había un hombre llamado Nicodemo, un hombre que era maestro de la ley, un hombre que era un líder religioso de los fariseos. Este hombre fariseo significa puro, este nombre significa que es separado. Estos hombres fariseos, esta secta de los fariseos, eran aquellos que realmente estrictamente toda la ley. ¿Para qué? Para justificarse ellos mismos. Ellos guardaban sobre todo el Shabbat, guardaban sobre todo. Y si usted lee la escritura, constantemente había pleitos con Jesús. Buscaban el pleito con Jesús en los días sábados. Jesús sanaba en un sábado, sanaba a un leproso, sanaba a un ciego. Y rápidamente se le echaba encima a los fariseos, acusándolo de no cumplir la ley. Y por tanto, si no cumplía la ley, era condenado a muerte, era apedreado. Fíjese que este hombre, Nicodemo, este maestro, este fariseo, este líder religioso, no era un religioso más, era un líder religioso, como nos dice la Escritura. Dice noche para poder hablar con él. Hay mucha hipótesis del por qué se acercó a Jesús de noche. Unos dicen que fue por temor a que los de Sanedrín, los otros religiosos, le acusaran de juntarse con Jesús. Jesús no estaba bien visto porque era un revolucionario. Él
siempre arremetía contra los religiosos. ¿Por qué? Porque los religiosos intentaban poner cargas que ni ellos mismos podían cumplir. Así que Jesús dice la palabra que no vino a abrir la ley, vino a cumplir la ley. Pero la ley está cumplida en Él, en su gracia, en su amor. Así que estos religiosos, este religioso, y en este caso Nicodemo, tenían temor de que le vieran con Jesús. Otros dicen que era para poder estar más tranquilo, para poder escuchar las enseñanzas de Jesús. Nicodemo mismo dice que él sabía enseñar tales cosas porque realmente se daban cuenta de que Dios estaba con él, porque solamente esas cosas milagrosas, esas cosas sobrenaturales, solamente Jesús lo podía hacer. Solamente aquel que Dios estaba con él era capaz de hacerlo. Entonces, no importa si fue por temor, no importa si fue para estar tranquilo. Lo que importa es que alguien estaba necesitado de escuchar a Jesús. Y eso me hace a mí recordar cuántas personas están necesitadas de Jesús. Cuántas personas se acercan disimuladamente a usted para que le hables de aquel aquel que usted tanto está cantando, que le hable, que le comente, que le cuente un poquito de aquel que le da esa sonrisa tan grande en su rostro a pesar de las dificultades. No importa si es por temor, no importa si es por estar tranquilo, no importa si es que no quiere que le vean. Lo importante es que están hambrientos para escuchar una palabra que traiga vida donde hay muerte. No importa, y gloria a Dios por esas personas. Quizás son compañeros del trabajo o quizás son familiares, pero lo importante es que usted es portador de una palabra de vida. Usted es portador en su corazón de aquel que trajo la salvación a este mundo y su nombre es Jesús de Nazaret. Aleluya. Nos sigue diciendo esta historia en el contexto de que necesidad de nacer de nuevo. Jesús comienza a establecer una conversación y le dice: mira, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque no basta con un cambio de estado, no basta, no es necesario, se necesita algo más, tiene que venir un cambio de arriba. ¿Cuántas veces usted y yo hemos intentado cambiar? ¿Cuántas veces usted y yo hemos intentado hacerlo por nuestras fuerzas? El cambio radical, esa regeneración espiritual viene por el Espíritu Santo y viene al corazón del pecador a través del arrepentimiento y a través de la fe en el Evangelio, en las buenas nuevas. Esas buenas nuevas, buenas noticias de que Cristo vino a la tierra en forma de hombre, dejando su posición de Dios, dejando su posición divina. Vino en forma de hombre, en forma de siervo, a morir por usted y por mí. Porque a través del arrepentimiento, a través de la fe en Él, tenemos perdón de nuestros pecados. Y esa regeneración espiritual viene solamente de arriba, solamente viene del Espíritu Santo. Nicodemo decía estas palabras: ¿y cómo es posible que un hombre ya adulto pueda entrar nuevamente al vientre de su madre y volver a nacer? Pero yo no lo entiendo. Y Jesús hablaba con Nicodemo, le decía: a ver, Nicodemo, tú eres un maestro de la ley y no sabes estas cosas. Si te estoy hablando cosas terrenales, ¿cómo vas a entender las cosas celestiales? Así que es necesario nacer del agua, como dijo Jesús, nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de Dios. Y nacer del agua, muchos interpretan que es que tienen que ser bautizados, pero aquí el simbolismo del agua, nacer en agua, es nacer por la palabra, es nacer por escuchar el Evangelio. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Jesús mismo le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15, verso 3, les dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Somos purificados, somos limpios por la palabra, por la fe en la palabra, en el Evangelio. Sigue diciendo Jesús: porque lo que es nacido de carne, carne es. Usted sabe que por naturaleza, la naturaleza del hombre es pecado, es pecadora. ¿Por qué? Por el primer Adán. Nacemos con pecado. Necesitamos nacer de nuevo. Ese Espíritu Santo que nos da después de que somos sellados.
Efesios 1:13 dice que somos sellados por el Espíritu Santo y ese sello es la garantía de nuestra salvación. En el momento que nosotros somos nacidos de nuevo, en el momento que nosotros somos purificados por la palabra, por creer en el Evangelio de la salvación y creer en el Espíritu Santo, somos sellados por Él y tenemos esa seguridad de nuestra salvación. Pero para Nicodemo, este hombre, maestro de la ley, este fariseo religioso, para él era realmente complicado entender todo lo que Jesús le estaba hablando. Y ahí encontramos en este capítulo 3 de Juan, en el versículo 14, Jesús le hace una historia, le cuenta una historia, una ilustración para que él pudiera entender realmente lo que Jesús estaba hablando. Él le hace la ilustración en el libro de Números, creo que el capítulo 14, donde Moisés está en medio del desierto con toda la tribu, con todo el pueblo de Israel, y comienza a quejarse, comienza a murmurar contra Moisés. Así que Dios, escuchando esa murmuración, castiga al pueblo de Israel con serpientes venenosas. Ellos iban caminando por el desierto, y las serpientes morían al instante. Así que ellos se arrepintieron y fueron a clamar a Dios, y Moisés intercedió también por el pueblo de Israel. Y Dios le da una orden a Moisés de que hiciera una serpiente de bronce bruñido, y el bronce bruñido es muy brillante. Es como si estuviera realmente ardiendo, un bronce bruñido, un bronce muy como de color rojizo, muy encendido. Entonces esa serpiente tenía que poner fuera del campamento, en un lugar alto, en un poste alto. Entonces aquella gente, cuando era mordida por las serpientes, tenían que volverse con la fe de poder mirar a esa serpiente para poder ser sanados. Y él le dice, haciendo esta ilustración, Juan capítulo 3 verso 14, Jesús le dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Verso 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese que ya en el Antiguo Testamento, que es una sombra de lo que iba a ocurrir, era una sombra de lo que Jesús iba a acontecer en su vida, que era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, fuese levantado en esa cruz, fuese levantado en el monte de la calavera, en el Gólgota, para que todo aquel que lo mirara, hoy día podemos mirar esa cruz con la fe de que Él nos da la salvación, con la fe de que Él nos da realmente la vida eterna. Esa misma fe es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, que con la misma fe, con la misma convicción, con la misma confianza que ellos tenían al mirar la serpiente bruñida, ese poste levantado fuera del campamento, con esa misma fe podemos mirar esa cruz. En el momento en que Él fuese levantado, podrían mirar y podrían alcanzar la vida eterna, no se perdería. Esa confianza en el poder sanador de esa serpiente era la misma fe que se necesita para poder confiar y poder tener esa salvación. Mirar la cruz proporciona vida eterna para nosotros. Amén. Ahora yo quiero que juntos podamos analizar este versículo tan hermoso de Juan 3:16. Nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a analizar, vamos a desmontar este versículo por expresión, para ver realmente el significado tan importante que engloba todo lo que es el Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación, el Evangelio de la gracia. Comienza este versículo diciendo ¿por qué? Porque es una conjunción que expresa una causa. Cuando Jesús comienza a explicar este versículo, porque de tal manera, este porque viene para aclarar lo que anteriormente le estaba diciendo en el versículo 15 y en el versículo 14, hablando acerca del hecho de la serpiente, el hecho de que mirar la serpiente traía sanidad, mirar la serpiente traía la salvación. Asimismo estaba explicando que mirando esa cruz iban a tener vida eterna, nadie se iba a perder.
Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esto es una expresión diciendo el discípulo Juan, el apóstol Juan, era de tal manera, o sea, era tan grande, era tan grande, así de grande es el amor de Dios, que no pudo ser mayor. Ya no hay más capacidad, ya no hay más, ya su amor es tan infinito, no es tan el amor de Dios. Por eso el amor de Dios en la Biblia lo conocemos como el amor ágape. Es ese amor en el cual significa ágape en su origen, significa un festín de amor, una fiesta de amor. ¡Wow! Y ese amor ágape es el amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo soporta, que todo lo espera, que ese amor que nunca deja de ser. Ese amor ágape, esa es la misma naturaleza de Dios. Dios es amor. Dice en 1 Juan 4:8. Juan dice Dios es amor. 1 Juan 4:8. Es la esencia, es la naturaleza de Dios. Dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí esta palabra mundo, en el original, en el griego, es cosmos. Está hablando del universo ordenado, creado por la inteligencia de Dios. Y también se refiere a todos los pueblos de la tierra. Mundo, podemos ver que este mundo es un mundo pecador, es un mundo rebelde, es un mundo perdido, es un mundo que le ha dado la espalda a Dios, es un mundo que no quiere saber nada de Dios, es un mundo que quiere hacer su propia vida, hacer su propia voluntad. Este mundo no se merece otra cosa que el castigo, este mundo no se merece otra cosa que la condenación. Pero Dios está diciendo que de tal manera era tan grande el amor de Dios por este mundo, que a pesar de ser pecador, a pesar de ser rebelde, a pesar de estar perdido, a pesar de darle la espalda a Dios, Dios amó este mundo, amó lo que hay en él. Aleluya. Quiero comentarle algo. Hay una doctrina llamada la doctrina de la predestinación o de la elección. Esa doctrina salió con Calvino. No quiero entrar en muchos detalles, simplemente decirle que esta doctrina de la predestinación está hablando de que en la soberanía de Dios, Dios escoge quién ha de ser salvos y quién son los escogidos para ser condenados ya de antemano. La palabra nos dice totalmente lo contrario, y hablando de este versículo, porque de tal manera Dios amó al mundo, y cuando habla del mundo, habla de todo el mundo, no solamente de unos escogidos, no solamente de unos cuantos, está hablando de toda la tierra, está hablando de todas las personas. Entonces, esta doctrina enseña eso justamente, que solamente unos cuantos son escogidos para salvación y el resto son escogidos para condenación. Pero la palabra nos enseña, quiero que me acompañen al 1 de Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6, capítulo 2 de 1 Timoteo, versículos 5 y 6, dice, porque hay un solo Dios, aleluya, y un solo mediador entre Dios y nuestro hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. En rescate por todos. Y yo le he enseñado en la iglesia que todos en hebreo es todos. En griego, todos. Y en catalán, todos. Por lo cual, dice, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, Él se dio a sí mismo en rescate de todos, por todos. Aquí no hay exclusividad. La muerte de Cristo es para todos. La muerte de Cristo es para todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que lo confiesa. Así dice la palabra. Pero otro versículo quiero darle para que podamos entender que esta doctrina de la predestinación, de la elección, es una doctrina errada que en muchas iglesias se mueve. Otro versículo es Tito capítulo 2 verso 11. Tito capítulo 2 verso 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa gracia no es para unos cuantos. Esa gracia no son para aquellos escogidos, para aquellos que se sienten la última Coca-Cola del mundo. No, esa gracia es de Dios manifestado para todos, para salvación de todos los hombres. Otro versículo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Él es la apropiación, está hablando de Jesús, y Él es la apropiación por nuestros pecados, o sea, es el que fue entregado por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos
sino también por los de todo el mundo. No solamente por nosotros, sino también por los de todo el mundo. O sea, todo el mundo, todo el cosmos que hablábamos antes, entra dentro del plan de salvación. Por eso esto dice, Jesús mismo dijo, de tal manera Dios amó al mundo, fue tan grande el amor, que el amor engloba a toda la humanidad. El amor engloba a todos los hombres que creen en Él. Amén. Así que continuamos. Sigue diciendo este versículo, Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito. Y tenemos que entender que una de las características, una de las naturalezas de Dios es dar. Es dar. Dios es un dador. Dios nos da la vida a todos. Hechos 17:25. Él es el que nos da vida a todos. En Santiago 1:17 dice que toda dádiva, todo regalo y todo don perfecto desciende de lo alto, desciende de arriba, desciende del Padre. Él nos lo da. Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es dado, nos es nacido, hijo nos es dado. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Esto es una profecía del nacimiento del Mesías. Ya 700 años antes, el profeta Isaías ya tuvo revelación de que Dios iba a dar a su propio Hijo para perdón de nuestras vidas, para perdón de nuestros pecados. En un regalo, escuchen, cuando alguien nos da un regalo, tiene que estar la voluntad del que da, pero también aquel que lo recibe quiere quererlo, quiere recibirlo también. Entonces Dios voluntariamente, vuelvo a repetir, voluntariamente dio a su unigénito, a su único Hijo. Pero ¿sabes qué pasa? Lamentablemente no todos están dispuestos a recibirlo. Gloria a Dios que usted sí decidió recibir ese regalo tan grande, tan inmenso, tan incomparable como el único Hijo de Dios dándolo para ti. Jesús fue declarado Hijo de Dios por los profetas. Leímos Isaías 9:6, donde dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y ahí le habla como hombre, como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, los profetas ya estaban hablando de que el Mesías, iba a ser el Hijo de Dios, iba a ser el Dios fuerte, el Padre eterno. Ese niño que es nacido, ese niño que nos es dado, es Dios fuerte. Amén. También fue declarado que Jesús era Hijo de Dios por los ángeles. En Lucas capítulo 1:32, Lucas 1:32, el ángel que viene a profetizarle, viene a hablarle a la Virgen María, le dice que el hombre que iba a llevar en su interior, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Jesús también fue declarado Hijo de Dios por el propio Padre. En Mateo 3:17, cuando Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, dice que se abrió el cielo, descendió en forma de paloma y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Entonces Dios mismo declaró de que Jesús era su propio Hijo. También Jesús habló por él mismo, diciendo de que él era el Hijo de Dios. En Marcos capítulo 14, verso 62. Marcos 14, 62. Dice, Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, vemos que Jesús también declaró que él era Hijo del Dios Altísimo. También fue declarado por sus propios discípulos. En Mateo capítulo 27, verso 54. Mateo 27, verso 54. Dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Ese fue el momento donde Jesús ya había sido crucificado, Jesús ya expiró su último aliento, consumado es,
dice que la tierra tembló, el velo se rasgó, el templo, el altar se partió y verdaderamente los que estaban allí presentes tuvieron que confesar con su boca, declarar que verdaderamente hablando de Jesús, que estaba en la cruz, era el Hijo de Dios. También declara que es Hijo de Dios el poder de la resurrección entre los muertos. Romanos 1:4. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Vemos que todos estos versículos que le he estado diciendo, todos están declarando la divinidad de Jesús, de que Jesús era el Hijo de Dios. Y por tanto vemos en este versículo de Juan 3:16 que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo. Jesús es el Hijo de Dios. No hay discusión alguna. Amén. ¿Para qué entregó a su único Hijo? Nos sigue diciendo este versículo 16. Para que todo aquel que en Él cree, para que todo, y todo, significa completo, significa la universalidad de por qué el Padre entregó a Jesús. Tenemos que entender que el Evangelio es para toda criatura. Cuando Jesús dio la gran comisión a sus discípulos, lo podemos ver en Marcos capítulo 16, verso 15. Él le dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Por tanto, volvemos a esa palabra cosmos, a toda la creación. La palabra es para toda la creación. El Evangelio es para toda criatura. Ahora, aquí hay una palabra clave que es creer. Creer viene del original pisteueo. Pisteueo, que significa confiar, significa obedecer. Asimismo, el ejemplo que Jesús estaba poniendo en este capítulo 3, versos 14 y 15, explicándole a Nicodemo de que así como Moisés hizo esa serpiente de bronce y el pueblo de Israel tenía que tener la confianza de volverse rápidamente en el momento que fue mordido por una serpiente, tenía que tener la suficiente confianza y la obediencia para poder mirar hacia esa serpiente para poder ser sanado. Esa misma confianza y esa misma obediencia necesitamos tener cada vez que miramos a la cruz. Necesitamos tener cuando aquellas personas, aquellos que están perdidos, tener esa confianza y esa obediencia a mirar a la cruz, creer que verdaderamente Jesús murió por sus pecados y le da la salvación. Mirar la cruz es volverse con toda el alma, es volverse para vivir una vida de plenitud. Creer y obedecer es sumamente importante. Porque todo aquel que cree tiene que tener confianza. Todo aquel que cree tiene que ser obediente. Mira que dice Hebreos 5:8. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fíjese que no solamente es creer, porque hay mucha gente que cree, pero no mucha gente obedece. Es necesario creer, es necesario tener confianza, es necesario obedecer a la palabra de Dios. La salvación es gratuita, es por fe, es por gracia, pero necesitamos no solamente creer, necesitamos ser obedientes. En la obediencia está la bendición, en la obediencia está nuestra salvación. No es por obras, para que nadie se gloríe, nos dice la palabra. Nadie puede hacer nada por su propia salvación. No es como los religiosos, como Nicodemo, queriendo hacer todas las leyes, cumpliendo toda la ley, algo que era imposible para el hombre, era imposible para el ser humano, pero ellos querían justificarse por las obras. Pero aquí Dios nos está diciendo, es por fe, es por la gracia, es por mi Hijo amado, es porque Él es autor de la eterna salvación para todos los que obedecen. Yo quisiera saber si realmente hemos nacido de nuevo, si realmente somos obedientes, si realmente estamos confiando en esa obra redentora de Jesús, esa obra redentora en la cruz del Calvario. Pregúntese si usted ha nacido de nuevo. Pregúntese si usted ha nacido de la palabra, si ha nacido del Espíritu, si ese nacimiento le trae confianza y le trae obediencia a la palabra de Dios. Continúa diciendo este versículo 16 de Juan 3. Dice, para que no se pierda,
¿Por qué? Porque la alternativa a rechazar a creer en Jesús como su único Salvador, como su Redentor, la única alternativa es perderse para siempre. La Biblia nos habla de una muerte eterna, o también llamada la segunda muerte. Estar siempre muriendo sin acabar nunca de morir. ¿Usted se puede imaginar esa vida? Intentar morir, estar muriéndose siempre, pero nunca acaba de morir. O sea, es una agonía eterna. Aquellos que no aceptan a Cristo Jesús. Esa agonía eterna, escuche, va a ser en el infierno. En ese lago de azufre, en ese lago de fuego. Esa agonía de querer morir y no poder. Esos son para aquellos que rechazan a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Para aquel que no se pierda, la cruz es la solución. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 y 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice, en llama de fuego, está hablando de Jesús, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿A quiénes? A los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Les espera, sufrirán una pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Son aquellos que rechazan a Jesús. Son aquellos que no quieren aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Pero gloria a Dios que usted y yo hemos creído. Gloria a Dios que usted y yo hemos obedecido. Gloria a Dios que Dios nos perdona de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero siempre y cuando haya un corazón contrito y humillado, un corazón que se arrepiente y un corazón que se aparta del pecado. No se mas tenga vida eterna. Esa vida eterna es una comunión eterna, es una comunión siempre con el Señor, en esa comunión de plenitud. Cuando hablamos de vida eterna, tenemos que entender que esa vida eterna es la liberación de toda la esclavitud. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Dice que debemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo nos libertó de la ley del pecado y de la muerte. Cristo nos libertó de ese pecado que no podíamos abandonar. Cristo nos libertó de toda enfermedad. Cristo nos libertó de esa esclavitud, de esa enfermedad que no podíamos salir de ella. Cristo nos libertó a través de sus llagas, esas llagas marcadas por los clavos, esas llagas marcadas por los látigos, esas llagas marcadas por la lanza en su costado. Es por eso que somos libres, hemos sido liberados, y de eso consiste la vida eterna. La vida eterna consiste en perdón de pecados. 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Entonces esa vida eterna habla de un perdón de pecados para siempre. La vida eterna nos habla de adopción. Gálatas 4:5 dice que para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A través de Él fuimos adoptados. Entramos en la familia de Cristo. Entramos en la familia del Padre. Es por eso que usted y yo nos llamamos hermanos. Y hermanos, fíjese que no es algo más que decir, hola mi hermano. No es una jerga evangélica cristiana, sino usted tiene que entender de que esa palabra hermanos engloba a que a través de Cristo hemos sido adoptados por Dios, formamos parte de la familia de Dios. Juan 1:12 dice que más aquellos que lo recibieron, más aquellos que creyeron en Él, dice la palabra que le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bueno ser hijo de Dios, ¿verdad? Qué bueno que usted y yo podemos ser hermanos. Escuche, aunque no le guste, se va a tener que aguantar, soy su hermano. Aleluya. ¿Qué nos dicen de la vida eterna? La vida eterna es tener comunión con Dios en Cristo. Juan 17:3. Jesús oró por sus discípulos. Incluso Jesús oró por usted y por mí, por aquellos que habían de creer. Y su oración fue de que ellos, en el corazón de Jesús, estaba en que usted y yo le conociéramos al Padre, al único Dios verdadero, al único. Amén.
La vida eterna nos habla de participar en su amor. Juan 17:23. Esa misma oración está diciendo, tú lo has amado a ellos, como también a mí me has amado. Por tanto, la vida eterna habla de vivir en el amor pleno, en el amor completo de Dios para nuestras vidas. Hablar de la vida eterna habla de participar de la paz de Dios. Juan capítulo 16, verso 33. Dice que Jesús habló a sus discípulos esas cosas para que tuvieran paz. Y sabemos que solamente Dios nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora imagínense, aquí en la tierra tenemos tribulación, aquí en la tierra tenemos aflicciones. Jesús oró y ya nos advirtió, no os preocupéis, tendréis aflicciones, sí, pero no temáis, no os preocupéis. ¿Por qué? Porque yo he orado por ustedes. Escucha, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento es para aquellos que estamos confiados y obedeciendo a la palabra del Señor, confiados en esa cruz para tener vida eterna. Es por eso que tenemos paz en medio de esta situación tan crítica, de este virus, de esta peste destructora. Estamos sintiendo tanta paz. ¿Por qué? Porque sabemos que si vivimos, para Cristo vivimos, y si morimos, para Cristo morimos. ¡Aleluya! Amén. La vida eterna nos habla de participar en su gozo. Participar en su gozo. Juan capítulo 17, verso 13. Juan 17, verso 13. Nos habla de esa parábola de los talentos. Cuando el siervo fiel le dice su Señor, entra en mi gozo cumplido. Así que fíjese qué hermosa palabra, qué hermosa revelación tenemos en tan pocas frases, en tan pocas palabras, como es este versículo de Juan capítulo 3, verso 16. Algo tan simple y que engloba tanto, nos enseña tanto, nos hace pensar tanto en que la vida eterna lo tenemos en ese amor incomparable, en ese amor que no se puede medir, en ese amor que Dios derramó a través de su Hijo amado Jesús para nuestras vidas. Amado, yo pido que usted tenga esa revelación en este tiempo, entender esta palabra, que usted pueda entender lo que Jesús hizo en la cruz por su vida. Y no solamente por usted, hemos visto que Él murió por toda la humanidad, por todos. Y sabemos, Señor, que este es un tiempo que aunque quizás estamos encerrados, pero sabemos, Señor, que ese amor no solamente fue por nosotros, sino por aquellos que están perdidos. Y sabemos que después de este tiempo vamos a salir a predicar, a aplicarle, a contarles de que hay un Dios que sana, que salva y que liberta. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Esa es mi oración para con usted y para conmigo. Para que su iglesia se levante, para que su iglesia proclame la buena nueva. Para que su iglesia pueda decir que de tal manera amó Dios al mundo, que no podemos pagar ese precio. No hay precio que podemos dar. No hay dinero que podemos dar. Solamente su grande amor que ha traído redención, ha traído perdón a nuestros pecados. Por su amor vivimos. Es por su amor que tendremos vida eterna. Yo cantaré. Porque tú me amaste, Señor. Porque me amaste, Señor, que entregaste a tu único Hijo a morir por mí. Por tu amor yo cantaré. Por mi Jesús caminaremos en la eternidad. Caminaremos, Señor, por esas calles de oro, esos lados de cristal.
Por eso, Señor, en esta vida, en este tiempo, Señor, confiaremos, Señor, en la obra redentora de la cruz y seremos obedientes a ti, obedientes a tu palabra. Al final, tú te entregaste totalmente, Señor. Porque me amaste, Señor, te entregaste en esa cruz por mí. Amor, y no hay forma de poder pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar con su amor, yo viviré. En su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Tú me amaste, Señor. Con su amor yo viviré. En su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Tú moriste por mí, Señor. Por eso te seguimos, Señor. Todos los días de nuestra vida te entregaremos nuestro corazón día tras día, Señor. Te entregaremos nuestra voluntad a ti día tras día. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por tu amor, Señor. Por su amor yo viviré. En su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Te seguiré. Padre, que en esta noche, Señor, podamos haber sido entendidos, palabra revelada en nuestros corazones, en nuestro espíritu, de un versículo tan sencillo, Señor, pero que nos habla tanto y tanto de ti, Señor, de que tu amor, Señor, por tu amor, ese amor que no tenía medida, Señor, ese amor inmenso, ese amor que tú diste, demostrado, Señor, en enviando a tu Hijo amado a morir en una cruz. Padre, te pido, Señor, que esta palabra, Señor, sea revelada a nuestro espíritu, para que podamos comenzar a vivir una vida conforme a tu palabra, creyendo y obedeciendo esa obra maravillosa en la cruz del Calvario. Padre, ayúdanos a caminar correctamente delante de ti. Ayúdanos, Señor, a entender, Padre, cuánta gente se está muriendo en este tiempo a causa, Señor, de este virus y que no te han conocido a ti, Señor. ¿Hasta cuándo, Señor, tu iglesia va a permanecer callada? ¿Hasta cuándo tu iglesia va a permanecer pasiva, Señor? Padre, quita nuestra comodidad
para que podamos predicar a través de este versículo, de ese amor incondicional, de ese amor ágape que derramaste sobre el mundo, aún por aquellos, Señor, que se piensan imperfectos, aquellos que piensan que no tienen perdón, aún por aquellos tu mano también los alcanza cuando ellos se arrepienten de sus pecados y se apartan de ellos, cuando ellos te aceptan a ti como su Señor y su Salvador, el único camino. Te pido, Señor, que en este tiempo podamos pensar, recapacitar, Señor, en esta palabra, para que verdaderamente seamos conscientes, Señor, de la grandeza de tu amor para con nosotros y para con los perdidos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermoso el amor de Dios. Amén. Nos alcanzó a usted y a mí. Y hoy podemos tener esta vida plena, pero mayor es la gloria que nos espera. Así que con paciencia seguimos corriendo esta carrera, luchando esta batalla, sabiendo lo mejor, que tenemos la victoria. Amén. Como cada Shabbat celebramos que dio a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entregando a su único Hijo, él derramando su sangre, él derramando toda su vida, porque dice la palabra que en la sangre está la vida, derramando toda su vida en esa cruz, en ese madero. Hoy podemos tener perdón de nuestros pecados cuando hay un arrepentimiento verdadero, genuino, de no volver a caer, de poner esa debilidad en manos del Señor, a los pies de la cruz, y que podamos verdaderamente cambiar de vida, radicalmente. Porque todo aquel que es nacido de nuevo, todo aquel que ha nacido del agua y del Espíritu, de la palabra y del Espíritu Santo, aquellos hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y hoy podemos participar de este acto en el cual no solamente estamos declarando su muerte, sino también su venida. Aleluya. Así que si todos tienen en mano el pan y el vino, hemos visto en los grupos como algunos de ustedes han puesto sus fotografías, han puesto sus mesas preparadas, y podemos darle gloria a Dios que ustedes están de pie, ustedes están firmes, ustedes están siendo fieles al Señor y están celebrando este momento tan hermoso, tan solemne como es la cena del Señor. Aquí tenemos nuestras copas y nuestro pan, nuestro vino, nuestro pan. Vamos a repartir aquí a mi familia que están participando de este tiempo de Shabbat. Vamos a participar todos de esta cena tan hermosa. ¿Y qué tal si cerramos nuestros ojos, tomando los dos elementos en nuestras manos? Vamos a esperar un tiempo, vamos a orar para que todos nos dé tiempo y podamos ponernos a cuentas con el Señor, ponernos a cuentas con nuestro Dios, ponernos a cuentas con aquel que nos redimió, con aquel que nos puede perdonar. Aleluya, aleluya, amén, Señor. Tome sus dos elementos, cierre sus ojos. Aleluya, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este Shabbat, en esta noche, delante de tu presencia, Señor, te damos las gracias por esa obra maravillosa. Gracias por tu Hijo amado. Gracias por entregarse en mi lugar, Señor, en esa cruz. Yo debería estar ahí, Señor, mas tu inmenso amor decidió darme la vida eterna y Él que pagara por mis pecados. Esta copa de vino y este pan representa, Señor, ese acto maravilloso.
tu sangre y tu cuerpo. Cuando lo tomamos, Señor, estamos creyendo que esa obra es más que suficiente para que podamos estar reconciliándonos contigo a través de tu Hijo Jesús. Padre, bendecimos los dos elementos, el pan y el vino. Los santificamos. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que cada familia que esté disponiendo su corazón en este momento, confesando sus pecados, tu perdón les llegue, tu gracia los abrace y pueda nuevamente estar en línea contigo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Comamos y bebamos en memoria de él. Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Buenos Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno estar aquí, hermanos. Qué bueno estar con ustedes. La verdad que no sé usted, pero yo siento la presencia de Dios. Estamos en un tiempo, continuamos con el ayuno y con la oración. Continuamos con este tiempo que fue marcado desde miércoles, jueves y viernes a las 0 horas de esta noche. Terminamos el ayuno. Esta noche terminamos con ese tiempo de ayuno y oración y está siendo un tiempo hermoso. Está siendo un tiempo de abstenernos de toda comida. Estamos en un tiempo de abstenernos de todo aquello que nos está haciendo perder el tiempo. Estamos en comunión con el Señor, leyendo la palabra, buscando la presencia de Dios, orando. Y está siendo, como digo, un tiempo excelente para nuestras vidas. Así que les doy gracias a aquellos que han estado en tiempo de ayuno, que han estado sufriendo con nosotros, pero ha sido un deleite porque vemos la mano de Dios y todo este tiempo ha sido para orar, para interceder por esta tierra, interceder por esta nación, por sus casas, sus familias, por toda la familia de la iglesia. Nos hemos mantenido en pie, mirando, buscando de el rostro de Dios se vuelva para esta tierra. Y sabemos que la respuesta viene en camino. Amén. Nos queda apenas, son las 9:37, 9:10, 11:12. Se quedan 9:30. Esto está chupado. Gracias por aquellos que están siendo fieles, que están enviando mensajes, que han depositado sus ofrendas, sus diezmos. La verdad que estamos muy agradecidos porque, como les decía esta mañana, la iglesia del Señor no va a cerrar. La iglesia somos nosotros, estamos Amén. aquí, está viva. El Aleluya. templo a lo mejor cerró, pero la iglesia está viva. Gloria. Amén. Y gracias, que el Señor les provea, les multiplique Aleluya. al 100 por 1. Amén. Gracias En nombre por de su Jesús. ayuda. En nombre de Gracias Jesús. por ese granito de arena. Gracias por ser fieles con el Señor, por ser Amén. obedientes al Señor. Aleluya. Los amamos con todo el corazón y, como les dije esta mañana, estamos deseando verlo, deseando volver a abrazarlo, Aleluya. deseando volver a estar con ustedes, porque Aleluya. la verdad que se les echa mucho de menos. Amén. Así que, amada iglesia, los amamos muchísimo. Aleluya. Shabbat. Amén. Que el Señor sea su paz y su descanso. Aleluya. Amén. Nos vemos mañana a las 6. Aleluya. Recordarle que estamos en el fruto fiel cada mañana. Está siendo hermoso, tremendo lo que estamos compartiendo, el tiempo de oración, de intercesión por los perdidos y la palabra que estamos compartiendo. Así que les animamos que mañana continúen con nosotros a las 6 de la mañana para poder seguir clamando por esta tierra, por nuestras familias, por la iglesia, por nuestros familiares perdidos. Así que va a ser un tiempo hermoso. Continuamos el fruto fiel. Esto no nos va a parar. Habrá podido parar el mundo, pero no va a parar la iglesia. Así que vamos a seguir orando y clamando. Como comentaba mi esposa, la pastora, gracias a aquellos que siguen confiando en el Señor, depositando su diezmo y ofrendas. Así que si les seguimos pasando el número de cuenta, si quiere hacer la transferencia o que si quiere ingresarlo directamente,
Gracias porque sabemos que los pagos van a ser realizados en el nombre de Jesús. Vamos a ser fieles con Dios, sigamos creyendo y Él va a obrar. Amén.